Buenas tardes. Primero, dar las gracias a Pablo por dejarnos venir a contar algo de lo que nosotros hacemos todos los días. Me llamo Jaime Balañá, soy de Zaragoza, que es una cosa muy buena para decir en esta semana, precisamente. Llevo trabajando en temas de IT pues desde el año 96, más o menos. He pasado por algunas empresas como Balay, que no tiene nada que ver con IT, pero es de Zaragoza. También he estado 8 años en Sun Microsystems y ahora llevo ya pues casi cerca de 8 años también en NetApp. Para el que no conozca lo que es NetApp, bueno, antes de nada, ¿alguien conoce a NetApp? El nombre, aunque sea, bueno, 10% más o menos. Bueno, pues NetApp es una empresa de almacenamiento. Ya lo pone ahí, Storage. Es una empresa de almacenamiento que se fundó alrededor del año 92 y en el Silicon Valley. O sea que es típica empresa del Silicon Valley. Nosotros no fuimos fundados en un garaje, pero sí que tenemos una servilleta en la que apuntamos, o bueno, los 3 fundadores apuntaron sus primeras ideas, la tenemos enmarcada en nuestros headquarters ahí en el Silicon Valley. Y NetApp lo que hizo fue pues, más o menos lo mismo que estaba haciendo empresas como Cisco, que consiguieron crear un appliance para llevarse la red a un entorno en el que estuviera dedicado para eso. Nosotros lo hicimos con el almacenamiento. Al principio, pues, cuando alguien quería servir almacenamiento desde un servidor central, pues lo que hacía es pues, se ponía un Solaris o cualquier tipo de Unix que hubiera por aquel entonces y servía ficheros, o un Windows en caso de Windows. NetApp lo que hizo fue crear un appliance que lo que hacía era precisamente eso, pero de forma dedicada y mucho más especializada. Lo que llevó pues, a poder hacer muchas más cosas con el almacenamiento, ya que al estar dedicado pues, es mucho más sencillo experimentar y crear muchísimas más cosas en un entorno tan cerrado. NetApp, pues como decía, es una empresa de almacenamiento, pero que ha sufrido varias transformaciones. Empezó, como digo, con un appliance. Somos los creadores del término NAS. Yo creo que NAS, muchos de vosotros igual tenéis hasta uno en casa. Nosotros creamos el nombre, porque al principio, como digo, pues era eso, un appliance para servir almacenamiento. Como digo, NetApp ha sufrido varias transformaciones, entre ellas, pues al principio el tipo de cliente al que NetApp se dirigía era pues allí en el Silicon Valley todas aquellas empresas que se dedicaban a la ingeniería electrónica y a la ingeniería de chips y de placas base, etcétera. Era un entorno en el que se llevaba mucho los servidores NFS. Entonces, NFS fue principalmente el primer producto que NetApp tenía, un aparato que servía ficheros a través del protocolo NFS. Tuvo bastante éxito cuando llegó al pico de las .com, allá por el año 2000. Era una empresa que llegaba a facturar hasta 1.000 millones de dólares más o menos. Y cuando hubo esa crisis de las .com, alrededor del año 2000, pues lo que ocurrió es que perdió prácticamente la mitad de su facturación. Y NetApp se tuvo que recrear, se tuvo que reinventar a sí misma. Entonces lo que hizo NetApp en ese momento fue buscar un nuevo tipo de cliente. El nuevo tipo de cliente que encontró pues, fue todas aquellas empresas que estaban empezando a raíz de lo de las .com a gestionar y hacer que las herramientas que todos utilizamos hoy en día pues, fueran tan vitales como lo son. En aquel momento el email era pues, prácticamente la herramienta más importante que tenían las empresas. Pues todo ese tipo de clientes eran Yahoo, era AOL en Estados Unidos, AT&T, las telcos, etcétera, etcétera. Poco tiempo después, allá por el año 2004-2005, surgió una tecnología que hizo que NetApp se tuviera que volver a reinventar. Se trata de la virtualización. La virtualización lo que hizo fue remover o hacer que el negocio de IT se pusiera patas arriba, básicamente. Porque la tradicional forma de hacer el IT, que es poner un servidor, un switch de red, unos discos y una aplicación por encima, pues se estaba cambiando. Ya no era un servidor para un solo uso, sino que se trataba de virtualizarlo y cuando se virtualiza, pues la economía de todo el sistema pues, cambia bastante y eso era algo que podía llegar a afectar al almacenamiento también. Había rumores de cómo se iba a virtualizar el almacenamiento. NetApp tuvo una estrategia bastante buena en ese momento, con unas alianzas muy buenas, sobre todo con VMware, lo que convirtió a NetApp uno de los mejores aliados de VMware
incluso siendo el propietario de VMware, bueno, ahora es del MC, lo que era MC antes era el propietario de VMware, y parece ser que NetApp se llevaba mejor con VMware de lo que se llevaban sus propios dueños. En esa época, como digo, NetApp se convirtió en el almacenamiento más estándar para la virtualización en muchos sitios, incluso cuando el Fiber Channel y el almacenamiento de bloque era lo que más se usaba en esos entornos, NetApp consiguió empujar el NFS como almacenamiento de virtualización y, como digo, tuvo bastante éxito. Llegado a nuestros días, hay otra revolución nueva. En el entorno del almacenamiento, digamos que hay dos, no una, sino dos. La primera sería en el propio almacenamiento en sí, y se trata de los discos flash o la memoria no volátil. Esto es un reto muy grande para los fabricantes de almacenamiento porque cambia totalmente el paradigma del almacenamiento. El cuello de botella tradicional en todas las aplicaciones había sido el almacenamiento y a partir de ahora pues ese cuello desaparece y hay que dar más con menos. Hay que conseguir que tu sistema de almacenamiento ofrezca algo más porque ya la velocidad ya viene, digamos, por defecto, porque ya con poner un SSD pues ya se da por hecho que el rendimiento te lo va a dar. Y el segundo hecho disruptivo en el entorno de IT, ya no solo en el almacenamiento, sino en todo, es el cloud. La marcha de los clientes hacia el cloud, la adopción del cloud por parte de todos los clientes que NetApp tenía tradicionalmente, pues ha llevado a que NetApp se haya tenido que reconvertir y que el tipo de cliente que NetApp tradicionalmente tenía haya cambiado a un tipo de cliente que suelen ser proveedores de servicios, o empresas que quieren comportarse como si fueran ellos mismos un cloud. ¿Vale? Tenemos grandes alianzas con Amazon, con Google, con Azure de Microsoft y a día de hoy ya no podemos decir que NetApp es una empresa de almacenamiento, sino que NetApp es una empresa de gestión de datos, porque no es solo el almacenamiento la parte importante, son el hardware que gestiona los datos, pero también el software que gestiona los datos y, por supuesto, también los servicios cloud que gestionan los datos. Puesto que hoy en día todos los clientes más o menos lo que buscan es ir al cloud, pero no al 100%, sino que están buscando un cloud híbrido, es decir, que tengan cosas en sus propios data centers y cosas que tengan en el cloud público. Y ahí estamos hoy en día, en una tercera reconversión de la empresa, muy asociados a los entornos cloud. Como ejemplo, hay muchas palabras que a lo mejor estáis acostumbrados a leer y que vienen de NetApp. NetApp más o menos ha sido pionero en muchas de estas cosas que vienen por aquí. Por supuesto el NAS, por supuesto los snapshots, son funcionalidades de almacenamiento que hoy en día casi todos los sistemas de almacenamiento tienen, pero que NetApp fue de los primeros en sacar. La de duplicación, por ejemplo, es una funcionalidad que permite ahorrar espacio en disco, puesto que cada vez que escribes un bloque que ya tienes escrito, pues lo que le dices al sistema de almacenamiento es que no lo escriba y así ahorras espacio. Cuando sacamos eso, nuestra competencia nos decía que si estábamos locos, porque claro, lo que estábamos haciendo era dar facilidad a nuestros clientes para que nos comprasen menos. Entonces parecía un poco una cosa una contradicción. Pasa parecido con el cloud. Estamos facilitando a nuestros clientes que vayan al cloud y mucha gente nos tacha de locos, puesto que el cloud para otras empresas del estilo de la nuestra lo que significa es precisamente la muerte o algo parecido. Bueno, pues todas estas cosas que veis aquí son cosas que ha hecho NetApp o que ha sido pionero en muchas de ellas. Y bueno, si con esto os he dado un poquito una imagen de lo que es NetApp, bien, el que todavía no sepa lo que es NetApp a lo mejor lo conoce más por esto de aquí. Tenemos un patrocinio con Ducati desde hace poco y hay montones de gente que me viene a decir vosotros sois los de las motos. Bueno, no, somos los de las motos, pero hacemos otro tipo de cosas. Bueno, a lo que hemos venido a hablar aquí hoy es de la provisión de almacenamiento para contenedores. Yo creo que aquí todos sois habituales de este tipo de charlas y con el nombre de Docker pues está muy claro que conocéis perfectamente lo que son los contenedores. Y lo que sí que os quería decir es dónde vemos nosotros desde la parte de almacenamiento un problema que se presenta a la hora de adoptar los contenedores para las aplicaciones o de desplegar aplicaciones sobre contenedores. El problema viene más o menos por tres caminos. El primero es la persistencia, lo que os decía. Un contenedor, por definición o por defecto, es efímero, es decir, que tú lo levantas y cuando lo bajas ha desaparecido. No hay nada que te diga
que ese contenedor ha existido o que lo puedas recuperar en el estado en el que estaba antes. Eso es lo que pasa con el contenedor, pero no con la aplicación que corre sobre ese contenedor. Las aplicaciones muchas veces pues, no son efímeras, al contrario, tienen un estado y necesitan ciertos datos para hacer lo que tengan que hacer. Muchas veces las aplicaciones pues, suelen ser pues, bases de datos o bases de datos no SQL o cualquier tipo de aplicación que requiera guardar algo, incluso una simple fichero de configuración que tú tengas que reutilizar más adelante. Y además estas aplicaciones siguen necesitando pues lo mismo que necesitaban cuando corrían sobre una máquina virtual o cuando corrían sobre un servidor físico. Necesitan proteger los datos, necesitan rendimiento, necesitan poder escalar a otras máquinas, necesitan estar disponibles el 100% del tiempo, o casi, aunque con el tema de los microservicios es algo que ya no es tan importante. Entonces, ese es un problema que con la forma tradicional de provisionar volúmenes de almacenamiento en contenedores, pues no se llega a solucionar del todo. El siguiente problema es que ya que los contenedores son tan ágiles, ¿por qué tenemos que tener un sistema de almacenamiento por debajo que no lo sea? Que tengas que gestionarlo tú aparte de tu workflow de provisión de contenedores, que tengas que estar pendiente de si un administrador que no eres tú mismo te da disco o no te da disco. Todas esas cosas hacen que la facilidad de utilizar contenedores pues no lo sea tanto. Entonces nosotros desde NetApp lo que queremos es ayudar a que esa facilidad y esa agilidad en la provisión de contenedores y en la provisión de aplicaciones pues se cumpla también para el almacenamiento. Y la tercera sería que los contenedores no están solo en un sitio. Los contenedores normalmente empiezan en el portátil del desarrollador, pero luego pasan por montones de sitios más. Pasan por un sitio de pruebas, pasan por una parte de calidad, pasan por un deployment en una maqueta, luego van a lo mejor al cloud, porque es allí donde tiene que funcionar la aplicación definitivamente. Y en todos esos sitios la forma de gestionar el almacenamiento es diferente. No es lo mismo provisionar un volumen en tu disco duro dentro de tu portátil que provisionar un volumen en Amazon AWS o en otro tipo de entorno. Y para eso pues, tienes que tener una gestión de los datos que sea homogénea en todos estos entornos. ¿Cómo se provisionan los volúmenes habitualmente en un entorno basado en Kubernetes? Y hablo de Kubernetes porque Kubernetes es el orquestador, digamos, el estándar de facto de orquestación de contenedores hoy en día, o por lo menos por lo que nosotros vemos en nuestros clientes. Docker Swarm a lo mejor no ha tenido tanto tirón, luego está Mesos, hay otros y tal, pero realmente la base instalada más grande hoy en día está en Kubernetes. Y es por eso por lo que nuestra solución para la provisión dinámica de almacenamiento está basada en Kubernetes, aunque también funciona con algún otro orquestador que luego os comentaré. La primera aproximación de Kubernetes para la provisión de almacenamiento pues fueron los Kubernetes Volume Plugins. Los Kubernetes Volume Plugins básicamente es lo mismo que hace Docker con el Volume Plugin que tiene, que es simplemente pues, tú le das una opción a tu pod para que la despliegue hacia abajo hacia sus contenedores, en la que tú le puedes decir un punto de montaje en el que tú vas a poder tener una especie de almacenamiento que luego tú vas a poder recuperar, ¿vale? Lo que hace pues, es lo que os acabo de contar. Es un punto de montaje. Tú en tu definición de tu pod le puedes decir el volumen que quieres utilizar. Hay varios tipos de volúmenes. Y una vez que lo ejecutas, tu pod pues, automáticamente te monta ese directorio o esa conexión que haga con otro almacenamiento en el punto de montaje que tú le digas. Esto se puede hacer en todos estos tipos de almacenamiento diferentes. Esos son los tipos de volúmenes que tiene Kubernetes hoy en día, ¿vale? Como veis, hay conexiones por iSCSI, conexiones por Fiber Channel, hay conexiones a los clouds, hay conexiones a drivers de otros fabricantes, incluso hay una conexión a un driver de Cinder, que es el block storage que se utiliza en OpenStack, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues como todas las definiciones de un pod en Kubernetes, se hace en el fichero de configuración en el YAML, en el fichero YAML. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se provisionaría un volumen de Kubernetes en un pod basado en el plugin para Cinder. Aquí tenéis uno basado en el plugin de EBS de Amazon, que es el Elastic Block Storage de Amazon, que viene a ser lo equivalente a una conexión de bloque, pero en el cloud de Amazon. Y aquí tendríais lo que sería un volumen en iSCSI. Aquí, si os fijáis, hay una cosa que choca,
y es que en la definición de tu aplicación estás poniendo datos de infraestructura. Estás mezclando datos de infraestructura en una definición de aplicación. Eso, para empezar, no parece muy óptimo. Mezclar infraestructura con definición de aplicación no parece muy óptimo. ¿Por qué? Pues la primera y más fácil explicación es que si tu contenedor o tu pod de Kubernetes lo despliegas en un sitio diferente al que lo has creado, deja de funcionar tu infraestructura de almacenamiento que tienes por detrás. Esta dirección IP que tiene aquí para montar este volumen por iSCSI dejaría de funcionar automáticamente cuando te la llevases a otro sitio. Lo cual te obliga a que tus aplicaciones tengan que estar pendientes de lo que hay por debajo, que no es óptimo, puesto que la arquitectura de hoy en día y cómo se despliegan los microservicios, etcétera, etcétera, te dice que eso no es lo que tienes que hacer, sino que tu aplicación tiene que ser totalmente, se tiene que abstraer totalmente de la infraestructura que tenga por debajo. Pero esto no es como los usuarios de Kubernetes habitualmente provisionan almacenamiento. Debido a este problema, esto te puede servir para montarte algo en un portátil, etcétera, etcétera. Normalmente lo que se utiliza es una cosa que salió un poquito más adelante en el desarrollo de Kubernetes, que se llaman Persistent Volumes y Persistent Volume Claims, ¿vale? Esta es la solución que dio Kubernetes para, pues eso, para desacoplar la parte de aplicación de la parte de infraestructura en la parte de almacenamiento. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues el administrador, pues aquí, vale. Ahí. El administrador, y aquí ya separamos entre usuario y administrador. Entre usuario sería el desarrollador, administrador sería el operador. Pues el dev y el ops están separados. Entonces, el ops, que sería el administrador, tiene que crear un objeto que en Kubernetes se llama Persistent Volume, en el que tú le das pues, una definición, tamaño, tipo de conexión, el punto de montaje, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un Persistent Volume para NFS. Más adelante, esto se tiene que hacer a priori. Más adelante, el usuario, es decir, la aplicación, es decir, el pod o el contenedor, lanza la definición del espacio que va a necesitar. Y aquí pues, lo único que dice es el tipo de acceso y el tamaño. Y una opción que pone ahí, que pone storage class opcional, de la que hablaremos ahora un poquito más adelante. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues que Kubernetes asigna cualquier persistent volume que tenga definido con anterioridad y que se adapte a las necesidades de la petición o el persistent volume claim que haya hecho la aplicación. El problema que tiene esto es que no hace ningún tipo de comprobación más allá de que quepa, o sea, de que haya tamaño suficiente, de que haya espacio suficiente en el persistent volume que ya está creado para poder desplegar o para poder servir este almacenamiento que quiere la aplicación. Esto soluciona la parte de lo que hablábamos anteriormente, soluciona la parte de que ahora en la definición de tu aplicación ya no tienes que dar datos de infraestructura, sino que puedes abstraerlo con estos objetos. Tú simplemente dices el tamaño que necesitas, pero no estás diciendo ni dirección IP de dónde la quieres sacar el almacenamiento, ni qué tipo de almacenamiento es, nada de nada. Simplemente con esto más o menos lo solucionas. Para que veáis un momento cómo sería la provisión en este caso y qué es lo que se utiliza habitualmente, tengo aquí un ejemplo en el que está separados los dev y los ops. Entonces, como decía, lo primero que tiene que pasar es que el operador o el administrador cree un persistent volume. Y además lo va a crear más o menos adivinando o pensando a ver qué es lo que va a ser la aplicación, qué es lo que va a querer la aplicación pedirte. En este caso hemos creado uno de 5 GB por NFS y lo dejamos ahí. Siguiente paso, vamos a crear otro más por si acaso. Vamos a pensar que a lo mejor nos van a pedir pues, volúmenes de 5 GB y luego volúmenes de 10 GB, de 100 GB. Pues creamos uno de 5 y uno de 100. ¿Qué pasa si la aplicación o el cliente, a través de un persistent volume claim, nos pide un espacio de almacenamiento de 5 GB? Bueno, pues lo que va a hacer Kubernetes es buscar qué persistent volumes existen hoy en día que te permitan adaptar ese espacio que te están pidiendo a lo que tenemos ya creado. Lo mismo si nos viene otro. ¿Qué pasa aquí? Que como no mira el almacenamiento, el tamaño de almacenamiento que tenemos creado, pues el primero sí que lo va a asociar bien y más o menos ahí no vamos a perder espacio ni nada. Y además tenemos suerte que teníamos uno libre. Cuando llegase una próxima petición de 5 GB, pues ya no tendríamos ninguno creado. Con el de 8 pasa lo mismo.
Bueno, pues nos cabe en el de 100, pero ¿qué pasa? Que estamos perdiendo 92 gigas de espacio, porque una vez que se asigna un persistent volume a un claim, ya no se puede asignar a ningún otro. Ahí tenemos el primer problema. El siguiente problema es que cualquier petición adicional que venga, una vez que ya tengamos todos nuestros persistent volumes asignados, se va a quedar ahí parada, a esperar a que el administrador cree otro persistent volume. Y esto nos lleva otra vez pues, a otro problema. Ya hemos solucionado el problema de que antes teníamos que nos cambiaba la definición del almacenamiento dependiendo de dónde estuviéramos desplegando nuestra aplicación, pero ahora tenemos el problema de que nos podemos llegar incluso a quedar atascados y además estamos desperdiciando un montón de almacenamiento. Bueno, pues Kubernetes esto lo ha solucionado definiendo lo que se llama storage classes y el dynamic provisioning, que te permite pues, precisamente eso, provisionar, es decir, desplegar tu almacenamiento de forma dinámica. ¿Qué son las storage classes? Bueno, pues las storage classes es un objeto nuevo en Kubernetes. Bueno, está desde Kubernetes 1.4, o sea que ya no es tan nuevo. Lo que te permite esto es al administrador crear un tipo de almacenamiento basado en las características del almacenamiento que tradicionalmente se pueden dar en un almacenamiento tradicional como el que tenemos en un data center de los que NetApp habitualmente hemos vendido. El tipo de disco, la calidad de servicios, si quieres de duplicación y compresión para ahorrar espacio, qué tipo de protocolo quieres usar. Bueno, pues todo eso se puede definir en una storage class. Y más adelante, aquí tenéis un ejemplo de una storage class para Cinder, que si os fijáis lo que te permite hacer es definir un provisionador. Hay varios provisionadores que vienen desplegados con la instalación de Kubernetes y hay otros como el nuestro, del que ahora vamos a hablar, que están añadidos. Es decir, que Kubernetes ha previsto una API que permite a fabricantes de almacenamiento o que no sean fabricantes de almacenamiento desarrollar provisionadores que sean capaces de aprovechar todas las funcionalidades que nosotros ofrecemos habitualmente en nuestros productos. Como decía, aquí tenéis un ejemplo de Cinder. Este es un provisionador que, como veis ahí, está definido como kubernetes.io/Cinder, es decir, que viene con la propia instalación de Kubernetes. Y como veis, pues aquí no hay mucho definido más que el nombre que pone Gold y el tipo que pone Fast. O sea, creemos que han asignado algo rápido al Gold. Porque lo que te permiten los storage classes es precisamente crear un catálogo de almacenamiento. Y es decir, poder definir tipos de almacenamiento. Oro, plata, bronce, papel, cartón, plástico o Spider-Man, Capitán América, Thanos. Es decir, definir exactamente qué tipo de aplicación, o sea, qué tipo de almacenamiento va a obtener cada aplicación. Y aquí es donde viene Trident. Trident viene precisamente para solucionar muchos de esos problemas. ¿Qué es Trident? Bueno, pues Trident es un provisionador automático y dinámico de almacenamiento para contenedores, para Kubernetes y, por supuesto, por extensión, para OpenShift, que es open source. Es decir, nosotros no estamos tratando de vender un producto. Nuestro Trident simplemente trata de facilitar las cosas a los clientes que ya tienen almacenamiento del nuestro. Si por el camino además facilitamos las cosas a alguno más, pues bienvenido sea. Una de las funcionalidades que tiene es que es capaz de dar servicio a almacenamiento nuestro de esos 3 tipos que tenéis ahí. No os voy a explicar lo que significa cada uno de ellos, pero lo que sí que quiero que sepáis es que esos 3 tipos no son cajas metálicas tipo hardware, que también lo son, pero que además, por ejemplo, en la versión de ONTAP tenemos también versiones de ONTAP que corren en los mayores proveedores de cloud, en Amazon, en Azure y en Google. Es decir, que no es necesario comprar un almacenamiento de NetApp para probar esto, ¿vale? Para tener acceso a esto. Tenemos almacenamiento de NetApp que también es compatible con el provisionamiento automático para contenedores de forma virtual sobre hipervisores e incluso, como os digo, en los proveedores de cloud. Lo que hace es abstraer la parte de, pues lo que vengo diciendo todo el rato, es abstraer la parte de infraestructura, de almacenamiento, de la parte de aplicación. Y además, por el camino, pues aprovechar todas las funcionalidades que nosotros ofrecemos en nuestros productos de almacenamiento. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería una storage class basada en nuestro provisionador. Si os fijáis aquí, la definición pues ya viene como netapio./Trident. El tipo de backend en este caso es ONTAP NAS. De los 3 que tenemos, o 4 que tenemos disponibles, este lo que va a hacer es provisionar un volumen de NAS, es decir, un volumen NFS o CIFS.
En este caso, además, le podemos especificar el tipo de disco SSD, y, es decir, y nuestro provisionador es capaz de redirigir cada una de las peticiones al tipo de disco que venga especificado en su storage class. Y además, pues tiene theme provisioning, snapshots, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionaría esto frente a la parte de antes? Bueno, pues en este caso, el administrador lo único que tiene que hacer es definir los tipos de almacenamiento que quiere tener por detrás. Es decir, no tiene que crear ningún espacio en disco, no tiene que reservar espacio para esto, sino simplemente crear los tipos de almacenamiento, oro, plata, bronce, como os decía. Pues el bronce va a tener disco rotacional, el plata va a tener disco rotacional con una capa de caché y el oro va a ser solo disco flash porque es lo más rápido, etcétera, etcétera. Además, en el bronce lo voy a dar en theme provisioning porque es barato y lo quiero ahorrar, y en el oro lo voy a dar completo para que no se mezcle con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tenemos capacidades de calidad de servicio, con lo cual podrías incluso darle una cantidad de rendimiento determinada a cada una de ellas, etcétera, etcétera. Pues definimos las tres clases de almacenamiento, 4 o 5 las que queramos, lo define el administrador a priori durante el despliegue del entorno. Lo siguiente que tiene que hacer es añadir ese backend, es decir, esa parte de almacenamiento que se ha configurado, a Trident. Trident nuestro software de Trident corre además sobre un contenedor, sobre un pod en el propio Kubernetes, es decir, que ya estaría dentro de la infraestructura. Lo siguiente que tiene que hacer es definir las storage classes en la parte de Kubernetes y ya iríamos a la parte del usuario. Con esto habría acabado la tarea del administrador, y esto se puede hacer antes del despliegue de las aplicaciones, se puede hacer en el periodo de despliegue de la infraestructura, ya sea en un data center o en un cloud, etcétera, etcétera. Porque esto es totalmente agnóstico a lo que haya por debajo. La definición de los storage classes será diferente en un entorno o en otro, pero una vez que están definidos, la aplicación no tiene por qué saber lo que está funcionando por debajo. Como decía, un usuario crea un persistent volume claim, igual que en el caso de no usar un provisionador externo. Y entonces Trident en este momento lo que hace es que detecta que se ha creado un persistent volume claim. Trident está todo el rato mirando a ver qué peticiones de almacenamiento se están dando en el sistema. Cuando detecta que hay una petición de almacenamiento, comprueba si esa petición de almacenamiento lleva el provisionador nuestro o lleva otro de los que hay disponibles. En el caso de que sea nuestro, mira a ver si existe alguna definición de almacenamiento que satisfaga el requerimiento. En este caso están pidiendo un almacenamiento Gold de 10 gigas. Si lo encuentra, va al almacenamiento que tenemos por detrás y lo provisiona. Y además provisiona exactamente lo que pide. O sea, si pide 10 gigas, provisiona 10 gigas. No provisiona 100, como antes, no pierdes el almacenamiento, no pierdes espacio. Y así ya lo tendríamos. Espera, a ver, ¿qué pasa aquí? Vale. ¿Qué hace una vez que tiene creado el almacenamiento? Pues crea un persistent volume, igual que el que antes tenía que crear el administrador a priori, pero ahora lo crea bajo demanda. Y se lo asigna directamente al persistent volume que teníamos desde el principio. Una vez que ha hecho esto, ya la deja toda la gestión de todo lo demás a Kubernetes. Ya Trident ya no tiene nada que hacer. Además, Trident no está en el camino del dato, es decir, que los datos nunca pasan por el provisionador, sino que el provisionador se dedica simplemente a dar el servicio al principio y luego ya pues, deja que el resto de la aplicación y el normal funcionamiento de Kubernetes se encargue de lo demás. ¿Cómo sería el de provisionamiento o el borrado? Porque una de las ventajas que tenemos en esto y que nos dan los contenedores es que cuando destruimos un contenedor muchas veces queremos que se destruya del todo. No solo que se destruya el contenedor en sí, sino los datos que ha creado o los datos que ha generado, podemos tener el interés que se destruyan. Bueno, pues de esto también se encarga Trident. Es decir, que cuando hay una petición de destrucción de un persistent volume, Trident, que está ahí escuchando, pues va a estar detectando si hay ese tipo de petición y automáticamente, no sé qué le pasa a esto hoy, automáticamente va a buscar el persistent volume al que se refiere esa petición de borrado, va a determinar si la política de borrado es borrar o dejarlo ahí, por si alguien lo quisiera reutilizar luego, y hará pues, lo que corresponda con la definición de esa política. En este caso, la ha borrado. Bueno, ya como resumen, Trident es nuestro orquestador
perdón, es nuestro provisionador automático de volúmenes para contenedores. El desarrollo de Trident tiene ahora aproximadamente unos 2 años, es open source. Tenemos, ahora os pondré los links, la manera de poder acceder directamente a nuestros desarrolladores. Es un canal de Slack, es una parte en GitHub, etcétera, etcétera. Trident no es un producto que haya nacido desde cero. Anteriormente a Trident teníamos un producto que se llamaba NetApp Docker Volume Plugin, que lo que hacía era algo parecido, pero para contenedores de Docker, únicamente para lo que es el contenedor en sí. Se aprovecha del código de esto, evidentemente, a través de Kubernetes se aprovecha parte del código que teníamos en esto. Y tenemos bastantes clientes que están utilizando esto en producción, bastantes clientes que tienen su desarrollo de aplicaciones y su provisión de almacenamiento para sus aplicaciones está basada en este tipo vamos, en nuestro Trident. Quiero decir que no es algo que saquemos para que lo probéis y os pilléis vosotros los dedos, sino que está bastante probado, está bastante extendido. Y bueno, pues NetApp ha sido el primero en certificar el Docker Volume Plugin. Hemos sido también los primeros en crear este provisionador dinámico para Kubernetes, aparte de los que vienen en el propio desarrollo de Kubernetes. Y además contribuimos habitualmente con código a Kubernetes y a otros proyectos open source también. En el caso de Kubernetes estamos desarrollando junto con ellos, primero, el poder aprovechar más de las funcionalidades que nosotros damos como proveedor de almacenamiento, utilizar clones, utilizar réplicas, etcétera, etcétera, cosas que se utilizan habitualmente en el entorno de los almacenamientos que pueden tener muchísimas ventajas para el entorno de contenedores. Y también estamos ayudando a desarrollar el Container Storage Interface. El Container Storage Interface es una iniciativa que hay en la comunidad open source para que este tipo de plugins no tengan que ser específicos para cada uno de los orquestadores. Es decir, si nosotros ahora quisiéramos hacer un orquestador para Mesos, que lo hemos tenido, pero ahora no lo tenemos comercializado, bueno, quiero decir, no lo tenemos disponible al público, tendríamos que hacer un desarrollo completamente diferente, puesto que las APIs de Mesos son totalmente diferentes de las de Kubernetes. Bueno, pues lo que se está tratando desde la comunidad es crear un interface común para que los provisionadores pues, se puedan pinchar a ese interface y que por detrás luego los orquestadores, pues, al adherirse a esta iniciativa, se beneficien de todo eso. Como os decía, NetApp tiene una comunidad bastante amplia de desarrolladores que están de cara al público. A través de nuestro canal de Slack, a través de netapp.io, tenemos ahí, os podéis descargar Trident, os podéis ver toda la documentación de cómo funciona esto, etcétera, etcétera. En GitHub tenemos todo el código que se puede ver. Si queréis contribuir al código, pues estaréis bienvenidos. Nosotros lo revisaremos y si al final está todo bien, pues formará parte del código, evidentemente. También tenéis ahí la página web donde está NetApp. Y pues nada más, simplemente deciros que muchas gracias por tenerme aquí, que tengo aquí unas cuantas pegatinas que se iré dando al que me haga preguntas, si es que hay alguna. Si no hay preguntas, pues las dejaré ahí al fondo y las cogéis igual. Y nada más, muchas gracias. ¿Una pregunta? Wow. Sí, en el roadmap que tengáis de vuestra evolución de Trident, Sí. O sea, ¿cómo se generan las releases? ¿Cada cuánto tiempo? ¿O cómo se implementan? Solemos llevar el mismo ciclo de release que Kubernetes. De hecho, incluso con el mismo número de versión. Ok, vale. Eso, bueno, por un lado. Por otro es exactamente cómo almacenan los datos que se almacenan para Trident. Sí. Exactamente, ¿dónde están almacenados? En un persistent volume. Pero, Entonces, ahí llegamos y me alegro que me hagas esa pregunta. Te vas a ganar una pegatina o dos, porque tengo aquí unas slides precisamente sobre ese tema. Es el tema de ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Si creamos un provisionador dinámico de almacenamiento, pero la primera provisión ya no es dinámica, pues estamos ahí en un problema. Entonces, ¿cómo llegamos a la solución de esto? Bueno, pues se hizo una solución bastante imaginativa en la que se trató de buscar la solución utilizando pues, precisamente lo que estábamos poniendo a disposición, es decir, una provisión dinámica.
Entonces, lo que se hizo, básicamente, lo voy a hacer muy rápido para que lo veáis, es esto de aquí. Primero se crea un pod, que es un Trident Launcher, que lo que hace es configurar con un Persistent Volume normal, sin Trident, un volumen, un PV. Luego, pues, además se crea otro pod que ya lleva el Trident en sí, una especie de Trident temporal, que lo que hace es conectarse al almacenamiento y crear ese almacenamiento donde vamos a necesitar guardar, por ejemplo, la configuración y una base de datos etcd que lleva para toda la parte de metadatos, etcétera, etcétera. Una vez que ya está eso, pues ya podemos crear el volumen, como digo, y directamente pues ya podemos crear el PVC definitivo de Trident y desplegarlo con su etcd y con su Trident, etcétera, etcétera, y ya pues borrar lo que hemos creado antes y automáticamente hemos creado el huevo sin tener la gallina. Básicamente así, es con un poquito más de detalle, pero esa es la idea. Vale. Bueno, pues gracias. Bueno, y una última, que bueno, supongo que es bastante es sencilla, pero al final, ¿tú podrás acceder al almacenamiento? O sea, cuando has creado tus volúmenes, podrás acceder escalando y desescalando tus pods, hasta ahí bien, pero al final, siempre que eliminas unos, o sea, ¿cómo puedes reutilizarlo? Si, o sea, la eliminación de un pod te lleva a esa eliminación de los PVCs. No tiene por qué. Cualquiera de los casos. Tú puedes crearte la política de borrado, esa de la que hemos hablado, en la que el persistent volume se borraría, pero el almacenamiento no. Entonces tú tienes un mecanismo para crear otro persistent volume basado en el mismo. Vale, con el mismo nombre, con el mismo PVC y fuera. Vale, ok. Gracias. ¿Había otra pregunta por ahí? Hola, has hablado del valor de Trident como provisionamiento dinámico, sí, a través de una storage class. Pero mi pregunta va en torno a cómo se diferencia Trident de las storage classes que vienen por defecto en Kubernetes, puesto que también hacen ese provisionamiento dinámico de persistent volumes. Bueno, la diferencia fundamental es que nosotros somos un fabricante de software de gestión de almacenamiento, por no decir de almacenamiento en sí, con unas ciertas ventajas y un puesto líder en el mercado, que lo que tratamos es de esas ventajas que nosotros tenemos, y te podría hablar de eficiencias de almacenamiento, de performance, etcétera, traerlas al entorno de los contenedores. A lo mejor otros provisionadores, pues, bueno, si nosotros somos tan buenos, no hay otro que sea tan bueno. Habrá alguno casi, o incluso, pero vamos. Quiero decir que lo que tratamos es de dar nuestras ventajas a través de este provisionador. También la forma de hacerlo hace que no sea fácil que otro haga lo mismo, sino que tendría que tener un almacenamiento como el nuestro detrás. Y luego, por otro lado, fuimos los primeros en hacerlo, o sea que durante mucho tiempo no había nadie que pudiera hacer algo parecido. Los que sí que vienen con Kubernetes, pues si os fijáis, son muy parecidos a los de los plugins que se han visto ahí arriba. Provisionador de NFS, etcétera, etcétera. Quiero decir que en el fondo la ventaja que nosotros damos es la que damos cuando vendemos nuestras máquinas también. Es ventajas de la gestión de los datos. También tenemos pues esa posición privilegiada de poder gestionar almacenamiento tanto en el data center del cliente, como en un cloud, como en un proveedor de servicios o en una máquina virtual, etcétera, etcétera. Bien, no sé si gracias. te he contestado. Sí, muchas gracias. ¿Por allí? Hola, gracias. Muy buena la charla. Mi pregunta va relacionada con la incorporación de esto que nos estás compartiendo hoy en nuestro... ¿Habla un poco más cerca? Mi pregunta va relacionada a la incorporación de este proyecto que nos estás comentando en nuestros clústeres de Kubernetes. ¿Sí? ¿Qué tan complicado es el proceso de instalación? Porque estaba buscando aquí en la documentación, tienen un chart que pueda facilitar la incorporación de este provisionamiento en la infraestructura, o ¿qué tan complicado es la instalación de este componente? La instalación es básicamente esto que te he puesto aquí. Lo que tenemos es un launcher, que es un ejecutable, que se ejecuta donde tienes tus servidores de Kubernetes en cada nodo. Creo que ya no es en cada nodo, creo que incluso lo puedes desplegar en uno y se despliega en todo el clúster. Y lo que sí que necesitas, por supuesto, es tener un backend de almacenamiento que sea de los soportados por Trident, es decir, uno de los nuestros. Eso es fundamental. Quiero decir que no puedes utilizar un almacenamiento que no sea uno de los nuestros por detrás. Sí, porque estaba buscando con esta idea de establecer las plantillas de cómo incorporar los componentes en el clúster utilizando los charts, las descripciones. Ajá. ¿Sí? Y como no veía que tenían ninguno,
Por eso preguntaba de qué tan complicado podría ser en este momento la instalación de este componente, ahora que todos estamos pasando un poco a Helm charts y la forma de desplegar estos componentes en esta nueva variante. Como decía, sacamos versiones casi con cada versión de Kubernetes, es decir, que nos vamos adaptando a las nuevas maneras de despliegue. En este caso en particular, si quieres, hablamos luego y te busco exactamente la duda que tienes y lo miramos. Y si no, en el canal de Slack seguro que alguno sabe más que yo y te lo puede contestar. Exacto. Serían como demonios o Ajá. que se puedan distribuir en todos los nodos, ¿no? Para no repetirlo. Sí, digo Trident al ninguna. final funciona como un contenedor, son contenedores. Entonces hay un pod que distribuye Trident en todos los nodos que sea necesario que esté. Es una definición tuya, Ok, como gracias. administrador, como Ops. ¿Alguien más? Bueno, pues a vosotros tres os doy más pegatinas, las que sobre las dejamos ahí arriba. Muchísimas gracias y si Pablo me deja vendremos más veces a contaros otras cosas más interesantes que tenemos. Gracias.